Shalom a todos, le damos la bienvenida a esta tercera clase de fe, metafísica, diseño y propósito. Hoy día vamos a tratar de abarcar un tema que a todos le llama la atención, que es la física cuántica. Pero vamos a ir de a poco. En la última clase estuvimos hablando acerca del propósito original por el cual Dios crea al hombre. Vemos que Dios lo crea para señorear la tierra, para gobernar, para dirigir la tierra. Y una de las cosas que también vimos en la clase pasada, que dentro de ese diseño, de ese propósito, también Dios crea al hombre y le da instrucciones. Y una de esas instrucciones fue no comer del árbol del bien y del mal, comer del árbol de la vida. No tenía que comer de ese árbol, y sin embargo, cuando después Dios crea a Eva o a Javá, este hombre no le da la indicación o las instrucciones que el creador le dio a él. Por ende, el Satán tienta a la mujer diciéndole: con que Dios ha dicho, tú no puedes comer de este árbol, y esa fue una de las cosas por el cual también se le atribuye al hombre el pecado. Por eso después vemos en la escritura el pecado de Adán y no el pecado de Eva. Fue porque dentro de ese propósito también estaba la intención que el creador pudiera también, que Adán pudiera formar también a Eva con esas instrucciones. Vemos también que para Dios crear a Adán del polvo de la tierra, eso lo vemos en Génesis 2:7, antes de crearlo, primero, ¿qué hizo el creador? Forma un diseño, forma un plano, tal cual lo hace un arquitecto. Un arquitecto, para poder crear un edificio, una estructura, una creación, primero viene una idea, y esa idea la comienza a, a fabricar o a crear en papeles, llamada planos o diseño. Entonces, esa idea de esa estructura, de ese edificio, de esa arquitectura que él quiere hacer, primero lo pasa a un plano. Y en ese plano, después comienza a calcular cuánto va a gastar, cuántas personas van a trabajar, cuánto tiempo va a invertir, cuánto dinero y todo eso, para después llegar al final a la creación. Ahí vemos el mundo espiritual en operación. Como lo hemos dicho en clases anteriores, en la primera clase está todo eso resumido. El mundo de Briac, el mundo donde está la creación, después viene Yetzirah, donde está la formación, donde están los cálculos, y después para llegar a la materialización, el mundo de Asia. Entonces el creador, para formar a este hombre, en Génesis 2:7, que dice que del polvo lo crea, vuelve un poco más atrás la Torá y nos comenta que en Génesis 1 dice que vamos a crear un hombre a nuestra imagen. Cuando habla de que vamos a crear un hombre a nuestra imagen, el creador lo que está diciendo aquí: vamos a crear el plano, vamos a crear este hombre más adelante, pero primero vamos a crear el diseño. ¿Cómo lo vamos a crear? ¿Cómo lo vamos a formar? ¿Cuáles van a ser los atributos? Y empieza también el creador a sacar los cálculos. Este hombre también me va a fallar, este hombre también va a caer, pero aún así, como mi nombre dice Akadosh Baruj Hu, es ser perdonador, es ser misericordioso, le voy a darle la oportunidad a este hombre. Y así Dios crea a este ser humano. Ahora, lo que vamos a ver, que en el mundo espiritual ya está todo hecho. Dios ya ha creado todo. En el mundo de la emanación, todo ya está operando. Ahora es en este mundo, o es en este plano, en donde nosotros tenemos que buscar ese diseño, buscar ese plano, buscar esa estructura que ya está creada en el mundo de Atzilut y reconocerla y poderla materializar en esta dimensión física. Para lo cual, para entrar ya en contexto, tengo un verso aquí con el cual vamos a empezar. En Jeremías 1:5
dice lo siguiente: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En la gran mayoría de las veces, cuando Dios crea a alguien, ese diseño en el mundo espiritual ya está terminado. En el mundo espiritual no existe el presente, el pasado, ni el futuro. Existe solamente un tiempo, y ese tiempo es un tiempo perfecto. Cuando venimos a este plano físico, comenzamos nosotros a darnos cuenta cuál es nuestra función. Ese es, yo creo que la incógnita de cada ser humano, saber a qué fue creado, cuál es nuestro diseño. Y por ahí, a medida que nosotros vamos avanzando en este caminar, nos vamos dando cuenta de que ese diseño empieza a manifestarse, empieza a darse a conocer, con aquellas habilidades que cada uno comienza a demostrar o a mostrar desde su niñez hasta cuando ya es un adulto. En algunos casos, quienes, por ejemplo, tienen una voz linda y afinada, ese es su caminar, y ese va a ser su oficio, y ese es el diseño. En otro lado hay gente que cuando niños agarran un pincel y comienzan a dibujar, y su caminar después son artistas. Y así también el que es músico, el que también tiene habilidades manuales o habilidades también para construir cosas, esa funcionalidad o ese diseño se empieza a manifestar. Cada persona que está en este plano físico tiene una gracia o una habilidad en particular. Y eso es lo que el Creador ha hecho. La Torá dice que Él es el Dios de toda gracia. Y este mundo funciona de una manera tan equilibrada con cada función que cada uno tiene. Todos cumplen una función importante, y esa función que cada uno cumple tiene la facultad de podernos dar a nosotros el bienestar, como lo dice el Rebbe Nachman, que el Rebbe Nachman de Bredlow, en el libro El Jardín de la Fe, dice lo siguiente: dice que el mundo está tan equilibrado y que haciendo nuestra función o cumpliendo nuestro propósito o desarrollando esa habilidad que cada uno tiene, somos merecedores también de la vida eterna. Porque esa función que usted tiene, que yo tengo, nos va a servir a nosotros para que en este plano físico o en esta vida nos ganáramos nosotros nuestro sustento. Muchos se ganan la vida como artistas, como cantantes, como músicos, otros que tienen la capacidad de observar, son detectives, y así esa gracia o esa habilidad le da el potencial a esa persona de poder ganar su sustento en esta vida. Para eso el Creador le dio a usted esa gracia, para eso el Creador también me dio a mí la habilidad de poder desarrollarme como músico también, tener intelecto para ciertas cosas, y esa también es un regalo que el Creador nos da. Pero a la vez este regalo que el Creador nos da nos permite también ayudar y contribuir con el universo. Así es. Eso es lo que hace esta gracia. Todos tenemos, me dicen por acá que están sin sonido, yo creo que todos me están escuchando, coloquen en el chat, yo creo que sí, porque antes de eso, todos en alguna oportunidad tenemos que cumplir esta función para ponerla a disposición de las personas. Tenemos que poner esta habilidad tanto para el bienestar mío, de mi familia, y también para el bienestar de las demás personas. Dios, como funciona el hombre, funciona de la siguiente forma. El hombre tiene todos sus órganos operando de una forma armónica. Mis oídos, mi vista, mi olfato. Dicen por acá que no me pueden escuchar algunos sí. Yo creo que es problema a lo mejor de sus audífonos. Todos tenemos esa potencialidad en nuestra vida de funcionar de una forma perfecta. Hay algo que en nosotros, Dios crea algo, que son nuestros órganos, pero no crea reemplazos para nuestros órganos.
Dios nos diseñó con 2 oídos y no hay un tercer oído de reemplazo. Nos creó con nuestros ojos y no hay otros ojos de reemplazo. Pero sin embargo, en el mundo espiritual hay una raíz de alma que tiene la misma funcionalidad que tiene usted y tengo yo. Por ejemplo, aquel que es profeta, no solamente él es profeta, Dios diseñó muchos profetas. Y en algunos casos hay profetas en este mismo tiempo, pueden haber 4, 5, 10, 100 profetas. También Dios diseñó maestros, diseñó pastores, diseñó apóstoles, diseñó hombres con una funcionalidad en el mundo espiritual. Y a eso también se le llama raíz de alma. ¿Por qué? Porque todos podemos ser maestros. Hay varios maestros. Pero sin embargo, a diferencia de nosotros, hay solamente 2 oídos, hay solamente 2 ojos, hay solamente una nariz. Lo mismo también pasa en el mundo físico. Dios creó o diseñó a gente para que sean médicos, detectives, abogados, arquitectos, constructores. Y Dios diseñó mucha versatilidad para que esta raíz de alma se puedan conectar. ¿Ok? Entonces, en Jeremías, Dios dice lo siguiente. Antes que te formase, le dice a Jeremías, en el vientre te conocí. En la Tanaj dice lo siguiente, antes que yo te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. Aquí vamos a entrar ya en materia de física cuántica. ¿Qué es la física cuántica? Bueno, a la física cuántica, como definición más apropiada, se le llama la ciencia que estudia el mundo subatómico. De ahí viene el estudio de los protones, los neutrones. Hasta cierto tiempo atrás, la gente o los científicos llegaban hasta los neutrones, hasta los protones, perdón. Llegaba hasta ese punto de estudio, pero cuando llegó la ciencia de la física cuántica, que de hecho en la cábala esto ya lo sabía hace miles de años, se ve que la física cuántica es un estudio mayor, más profundo. Estudia la molécula más pequeña y diminuta. Si el átomo quizás tiene un tamaño microscópico, quizás de, por dar un ejemplo, de 1 centímetro, eso en física cuántica vendría siendo casi 10 veces su tamaño. O sea, la física cuántica reduce el átomo aún más todavía. Entonces, lo mismo que pasa con este vaso. En física cuántica, este vaso no tiene una forma sólida. Este vaso, en física cuántica, al estudiarlo con un microscopio potente, se van a darse cuenta que esto está vibrando a una velocidad tan tremenda que en la realidad y en la vista que nosotros tenemos se hace ver sólido. Pero en la física cuántica esto no es sólido. Si alguien vibrara a la misma velocidad de cómo vibra este vaso, podría atravesar este vaso. Y eso fue una de las cosas que en el mundo asiático pudieron comprender. Y de hecho ellos le bajaron un poco los rangos a los milagros que Yeshua hacía, porque Yeshua hacía milagros, caminaba sobre el mar, atravesaba las paredes. Entonces el mundo oriental dijo, esta persona aprendió a vibrar en una materia cuántica. Entonces para poder atravesar las paredes tenía que vibrar a la misma velocidad que la pared estaba vibrando y se empezó a atravesar por las paredes. Eso es física cuántica como definición, pero también existe el mundo cuántico o el mundo espiritual. En el universo también hay una parte que se llama mundo cuántico, que cuando alguien empieza a viajar por el espacio, quizás en 3 días viajando a la velocidad de la luz, aquí en este plano físico pasaron quizás 3 años y esa persona solamente estuvo 4 o 5 días viajando en el espacio. También se habla de los agujeros negros,
que cuando una persona pasa por un agujero negro, también pueden pasar un año, y aquí en esta materia pueden pasar 10 o 15 años. Esas son cosas que han pasado en física cuántica. Lo otro es el mundo cuántico espiritual, en donde en ese campo espiritual no existe el presente, no existe el pasado y no existe el futuro, existe solamente un tiempo. Por eso el creador, en este caso, ve a Jeremías y dice: antes que nacieses, yo ya te conocía. Antes que tú salieras del vientre de tu madre, ya eras un profeta. En este plano físico eso todavía no sucedía, pero sin embargo en el mundo cuántico, espiritual, eso ya estaba funcionando. Hermano Carlos, para que pueda entrar tiene que darle al botón de abajo que dice Wi-Fi en el audio. Dándole ahí puede ingresar y escuchar. Ahora sí. Entonces, en el mundo cuántico espiritual, lo que Dios le estaba diciendo a Elías: mira, tú todavía no nacías y yo ya te conocía. Porque en el mundo espiritual, esa dimensión ya estaba operando, ya estaba funcionando. Después viene a esta materia o a este plano físico, y aquí nosotros aquí vivimos en un presente, en un pasado y un futuro, pero en el mundo espiritual eso no sucede de esa forma. Vamos a ir apagando el micrófono, por favor, los que vayan entrando. Ok. Entonces, ¿dónde nosotros vemos física cuántica también? En nuestra mente. Nuestra mente es diseñada por el Creador con eternidad. Y esa palabra eternidad habla de un mundo cuántico. Lo que nosotros tenemos como Neshama, como mente, es algo que viene de otro plano. Por eso hay algo que hace tiempo atrás, hace años atrás, pude analizar que los pensamientos del hombre van a una velocidad entre 1 a 3 segundos con respecto a lo que nosotros hoy día vivimos o en este plano que nosotros prácticamente caminamos. ¿Cómo me di cuenta de eso? Quizás no se lo conté a nadie porque antiguamente todas estas cosas que uno creía eran como algo loco. Hasta que un día escuché al maestro, al gran cabalista Albert Goldman, y él dijo lo mismo que hace muchos años atrás yo también pensaba, que nuestra mente tiene la velocidad de ir a 1 a 3 segundos más rápido que esta materia. Cuando nosotros nos ponemos a conversar, o en mi caso, que ahora estoy dando esta clase, no estoy pensando cuántos verbos estoy ocupando, no estoy pensando cuántas sílabas uso por cada palabra, cuántos adjetivos, cuántos pronombres estoy usando. Simplemente sé que mi mente está yendo a una velocidad más rápida de lo que estoy ahora en este plano. Lo mismo le pasa a usted. Cuando usted está hablando con alguien, generalmente las mujeres están hablando o están haciendo sus cosas y están pensando en qué van a cocinar, en cómo van a limpiar, en cómo esto. Su mente salió de este plano. Su parte física está aquí en esta tierra haciendo las cosas. Tenemos la capacidad de poder conversar con personas y al mismo tiempo nuestra mente está en el pasado, recordando algo, o está en el futuro, pensando qué vamos a hacer mañana. Nuestra mente tiene eternidad. ¿Qué quiere decir? Vive en un plano no dimensional físico, viene de un plano subatómico, viene de un plano cuántico. Por eso hay personas que están hablando, a veces vienen y quieren decirle algo a una persona y en el momento su mente ya se adelantó 1 o 3 segundos para ver la reacción que esa persona iba a tener. Y por eso, mejor no lo digo, porque sé que si digo esto, esa persona se va a enojar o se va a deprimir, se va a sentir. Nuestra mente ya avanzó 3 segundos hacia adelante. Nuestra mente tiene la capacidad, como dije anteriormente, de ir hacia el pasado, de recordar las cosas.
de estar en el presente y también al mismo tiempo estar en el futuro. El Creador le dijo a Jeremías, antes que te formase, yo ya te conocí. Yo ya te conocía. Todavía no estaba pasando esa situación y yo ya te conocía. Ya eres profeta, tu diseño está terminado, pero Jeremías le dice, yo soy un niño, todavía no desarrollo esa capacidad. Vamos a ir cerrando los micrófonos. Por favor, entren con los micrófonos apagados. ¿Y cómo es posible que eso ya esté sucediendo y yo todavía no esté acá? Bueno, para el Creador no hay nada que lo pille de sorpresa o en este plano físico algo se esté improvisando. Me voy a dar a entender con este ejemplo. Hay un verso en la Biblia, en la Torá, que dice, Dios creó al impío para el día malo. Dios creó la luz y crea las tinieblas. Dios creó el vaso de honra y el vaso de deshonra. Entonces, si Dios tiene el poder, vamos a ir cerrando los micrófonos, por favor. Vayan cerrándolos cuando vayan entrando. Si Dios creó al impío para el día malo, si Dios crea el vaso de honra y el vaso de deshonra, si Dios crea la luz y las tinieblas, entonces lo que hoy día viven en este 2023 no llegaron de casualidad a vivir en este plano físico. Está todo bajo control. Por años hemos escuchado lo siguiente. En biología se dice que cuando el hombre tiene esa relación sexual con su pareja, dice que hay una batalla, quizás una carrera, una pelea para que esos espermatozoides lleguen al óvulo. Y el primero que llega, fecunda y de ahí proviene la vida. Eso lo hemos escuchado por años. Y se ha ocupado para mensajes motivacionales, para dar charlas y decirle, tú eres un vencedor, tú ganaste, ¿cómo vas a ser un derrotado? Si tú fuiste el vencedor de una batalla de tantos y tantos millones, y eso se ha ocupado por años, ese tipo de mensaje. Pero en la Cábala, eso no es así. En la Cábala, antes de venir a este plano físico, Dios ya te conocía. Ya tú y yo habíamos hecho un acuerdo con el Creador de poder decirle al Creador, voy a venir a este plano físico a cumplir una función. Para esto fuiste diseñado. Hay un verso también que dice, para esta hora tú has llegado. Usted está en este momento porque usted hizo un acuerdo con el Creador antes de venir acá, para desarrollar la gracia que usted tiene, la habilidad que usted tiene, para recibir la información, la sabiduría del cielo y poderla también enseñar, para recibir y dar. Fuimos creados. Entonces no hay tal cosa con que hubo una batalla de guerra, de espermatozoides, y uno llegó a la victoria. No, lo que sucede en Cábala es que solamente uno venía destinado a cumplir la función. Y los demás, y millones que habían ahí, acompañan a ese uno a la meta. Por eso Dios le dice a Jeremías, antes del vientre yo te conocí. No le dijo, tú vas a tener que pelear para salir. No, antes del vientre de tu madre yo te conocí. Y yo te di por profeta a las naciones. En el mundo espiritual, ya su diseño estaba terminado. Tengo un verso para darle más ejemplos de eso. Vámonos acá. Quiero que vayamos a... anótelos, bueno, y después puede ver las repeticiones. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8, dice lo siguiente. Dice, cierta vez el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, reunió a sus oficiales y le indicó en qué lugar planeaba acampar. El verso 9 dice, pero Eliseo le mandó a decir al rey de Israel dónde iba a acampar el rey de Siria para que no pasara por allí.
Así que el rey de Israel envió a su ejército al lugar que le había indicado Eliseo, y así se salvó en varias oportunidades. El rey de Siria estaba muy confundido por lo que estaba pasando, y llamó a sus oficiales y les dijo: ¿quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? ¿Quién le informa lo que pensamos hacer? Eliseo, como profeta, Eliseo, al tener esa función profética, no solamente escuchaba la voz del Creador para dar un mensaje, sino que también ser un profeta es ser un vidente, es ver algo que va a suceder en el futuro. En esta historia, este rey, que era enemigo del pueblo de Israel, planeaba sus tácticas de ataque para destruir al pueblo de Israel. Iban a ir por algún lado y Eliseo se les adelantaba cada vez. Cada vez que estos hacían algo, Eliseo, sin estar presente físicamente. Ahora, si lo hablamos de un lenguaje actual, Eliseo tenía el poder de viajar en el mundo cuántico para poder ver y saber qué era lo que planeaba o qué era lo que pensaba el rey enemigo. En el mundo cuántico los pensamientos viajan. Voy a volver a repetir eso para que ustedes lo escuchen. En el mundo cuántico los pensamientos viajan. Existen varias investigaciones y pruebas de que esto es así. Les voy a darle 2 ejemplos de que el pensamiento viaja. En cierta ocasión, unos científicos, eso lo puede googlear igual y buscarlo en YouTube también, hicieron una prueba de que habían 2 islas de chimpancéses o de monitos, y tiraron unos cocos y para ver cómo estos podrían comerse esas nueces. Entonces estos chimpancéses no sabían cómo hacerlo, hasta que a uno se le ocurre machacar esa nuez en una roca. Y una vez que uno pudo hacer eso, el resto también copió y lo pudo hacer. También hicieron otro experimento. Pescaron una fruta, la tiraron en el mar, y cada vez que estos chimpancéses o los monitos pescaban esa fruta, no se la podían comer porque estaba llena de arena. Hasta que a uno se le ocurre pescar ese plátano o esa fruta, la moja en el agua y la limpia. Todos en esa isla, todos esos monos aprendieron eso. El tema es que después fueron a otra isla y quisieron hacer el mismo experimento con otros monitos, y cuando hicieron lo mismo, ya ellos a la primera pudieron romper esa nuez en la piedra y pudieron lavarlo, porque lo que había sucedido hace tiempo atrás en otra isla con los monitos, ese pensamiento viajó y esa información fue traspasada. Eso habla de que el pensamiento viaja. Muchas veces la gente, antes de hablar, usted dice: ¿cómo adivinaste lo que estaba pensando? El pensamiento viaja. Hay una historia de un cabalista que oraba para tener una revelación. Se pasó 2 semanas meditando y tratando de bajar una revelación de la Torá. Y cuando empieza a orar y a buscar esta revelación de la Torá, cuando llegó, después de 2 semanas de haber meditado, de haber buscado y haber conectado con el Creador, se gozó tanto de haber encontrado esta revelación que manda a buscar a su discípulo. Lo despertó a las 3, 4 de la mañana y manda a buscar a su discípulo. Y una vez que le dice: mira, tuve tanto tiempo tratando de buscar esta revelación, y le dice: mira, ¿qué es lo que lees aquí? Y el discípulo, cuando lee, y este maestro le dice: ¿y qué entiendes? Y cuando él le da la exhortación, fue la misma exhortación que este cabalista llevó más de 2 semanas tratando de bajar del cielo. Él bajó la revelación, y cuando bajó esa revelación quedó disponible para que cualquiera la pueda sacar de Axilud. Entonces,
Él oró y le dijo al Creador, le dijo, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué yo me pasé 2 semanas tratando de bajar este secreto y mi discípulo, sin hacer mérito, sin hacer esto, lo pudo bajar? Y el Creador le dijo, porque tú estabas orando para que baje esa revelación. Y esa revelación bajó y quedó disponible ahora para el bienestar del universo. Y es por eso que muchas veces va a pasar lo siguiente. Usted va a estar hablando, lo que me ha pasado a mí por muchos años, he aprendido cosas por inspiración y después me vengo a dar cuenta que alguien lo ha dicho o que alguien lo va a decir, porque esa revelación está disponible. Por eso usted puede predicar el mismo mensaje que usted puede predicar hoy día, el Creador se lo va a dárselo a otra persona en otro lugar para que también lo predique, porque es una revelación que está disponible. El pensamiento viaja. Y eso fue lo que Eliseo comenzó a ejercer. Como vivía en un mundo cuántico, Eliseo, él se adelantaba y podía pensar, que se podía saber lo que el rey enemigo de Israel pensaba. Todos los planes que este rey tenía, vamos a ir y vamos a sorprender al pueblo de Israel por tal lugar. Eliseo se adelantaba y le contaba al rey, la estrategia del rey enemigo. Ese es un ejemplo de física cuántica. El pensamiento viaja. Nos adelantamos a los procesos. Tenemos otro caso en la escritura, el caso de el profeta Elías o Eliyahu. En segundo libro de Reyes 2:11 dice lo siguiente. Y mientras ellos iban caminando y hablando, dice, de pronto apareció un carro de fuego con caballos también de fuego que los separó y subió a Elías al cielo en un torbellino. ¿Por qué quise tocar este capítulo? Porque después de que después de que Elías, el Creador se lo lleva, Elías deja una carta hecha, que esa carta se lee 6 años después. En segundo libro de Reyes pasó este suceso. Y sin embargo, en segunda de Crónicas 21:12 ocurre lo siguiente. Van a quedar grabados también, así que no se preocupen, lo vamos a subir. En segundo libro de Crónicas 21:12 dice lo siguiente, y le llegó una carta del profeta Elías. ¿A quién le llegó esta carta? Al rey Joram. Bueno, se la voy a resumir para no leerle todo lo que hay ahí. Lo que pasa, esto está en segunda de Crónicas 21:12. Esto pasó 6 años después de que el profeta Elías fue ascendido. El profeta Elías deja una carta. Y en esta carta relata lo siguiente, le dice al rey, tú has hecho lo malo, no has seguido el camino de tus padres, tú te has desviado del camino del Creador, y le dice, Dios te va a castigar, vas a pasar por esto, por lo otro, vas a estar sentenciado a juicio. Elías la escribe 6 años y se la entregan al rey Joram. En el momento en que Elías está escribiendo esta carta, está viviendo 6 años adelantado. ¿Cómo nos explicamos eso? Elías vivía en un mundo cuántico, en un mundo subatómico, donde él podía pasar y ver. Recuerde que un profeta es un vidente, ve lo que viene al futuro. Puede oír lo que el Creador le puede decir, pero también puede ver. Es un vidente que vive en un mundo cuántico. Tenemos varios casos de profetas, como aquel que se acerca donde David le dice, te cuento una historia de tal persona que mató y le robó a tal persona su corderito. Pero esta persona que le quita el corderito tenía millones de corderos. El profeta Natán estaba hablando de la situación que había pasado con Urías. Él había visto lo que iba a pasar. Entonces, un profeta tiene ese poder de vivir en un mundo cuántico.
6 años después, el rey toma la carta. Tú te has desviado, y todavía él no había sido rey. O sea, cuando Elías escribe la carta, todavía no había sido rey. Y le dice, tú te has desviado, tú has hecho lo malo, tú no has seguido el ejemplo. Entonces, eso nos da a entender que el mundo cuántico existe, que es factible. Y que nosotros también, más adelante lo voy a decirle, que también vivimos también y podemos activar ese mundo cuántico. Ok, otro caso de algo cuántico, y esto es más acercado a lo que nosotros podemos realizar. ¿Permiso? Es lo siguiente. En el primer libro de Samuel, 17, verso 51, vamos a leer la historia de David y Goliat. Voy a leer solamente 2 versos. El verso 51 dice lo siguiente: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Interesante esto. Mire, el verso 51 dice que David se adelanta, toma la espada y le corta la cabeza. Eso fue lo que sucedió. Pero antes que eso sucediera, David ya lo había visto antes. Por eso eso fue el resultado de lo que David ya había visto. Y cuando alguien ve algo, no tiene problemas en decirlo. Lo que le acabo de leer está en el versículo 51. Pero sin embargo, en el verso 46, más atrás, dice lo siguiente. Aquí está David diciéndole algo a Goliat. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. David, este suceso ya lo había visto. Ahora, solamente lo que hace es materializar lo que David vio. Le dijo, yo te voy a cortarte la cabeza. David pescó 5 piedras, quizás para disimular, porque sabía lo que había visto. Dijo, yo te voy a cortarte la cabeza. Entonces, en el mundo espiritual, muchas veces vemos algo, y cuando vemos algo y sabemos que esa es una realidad, venimos hacia atrás y eso lo materializamos. Eso se llega a cumplir. Hay un micrófono prendido, por favor. Ahí sí. Aquí vemos el caso de David. En el verso 51 le corta la cabeza. En el verso 46, más atrás, le dice, yo te voy a vencer y te voy a cortarte la cabeza. Hay un verso en Eclesiastés que dice, lo que ahora existe, ya existía. O sea, lo que nosotros vemos ahora, eso ya fue creado. ¿Se acuerdan que hablamos de que el creador ya terminó toda la obra que había hecho? O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Aquí en la tierra hay cosas que tienen que suceder. En el mundo espiritual, eso ya pasó. En el mundo espiritual, lo que el creador te dijo que tú eras, convéncete que lo eres. El creador, por más que uno quiera escaparse del diseño, no se puede escapar del diseño porque el diseño te persigue. Tu habilidad te persigue. Vemos el caso de Yosef, que donde iba, se destacaba. Fue a la casa de Potifar, prosperó esa casa. Fue esclavo, hizo que toda esa función que había ahí se agilizara. Se destacó como gobernador siendo un esclavo. En cada área donde tú te vas a mover, tu diseño te quiere alcanzar, porque esa es la forma que vienes ya predestinado para funcionar en este plano físico. Eclesiastés dice, lo que ahora existe ya fue. Y lo que ha de existir
existe ahora. Ahora, ¿por qué el Creador dice que lo que ha de existir existe ahora? Porque en el mundo espiritual no existe el tiempo. Aquí en este plano hay 3 dimensiones que se tienen que materializar. Es el mundo de Briah, el mundo del pensamiento, de la creación. Después viene Yetzirah, es el mundo donde hay formación. Y el mundo hacia donde esto ya lo vamos a poner en práctica. Yo sé que algunos conocen esta historia que les voy a contar, pero fue lo que me llevó también a pensar en todas estas cosas y a buscar este tema. Fue que hace tiempo atrás mi esposa fue la que me hizo esta pregunta. ¿Qué es lo que yo deseo de aquí a 5 o 10 años? Entonces ahí fue cuando le dije que en 5 o 10 años quiero tener una casa, quizás quiero irme al campo, quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero tener un vehículo, quiero viajar, esto. Pero todas esas cosas salieron porque hace mucho tiempo yo las venía sintiendo. El Creador a cada uno le tiene algo ya determinado. Lo que Dios le dijo a Jeremías, antes que naciese, yo ya te formé. O sea, lo que existe ya existía, como lo dice ahí Eclesiastés 3:15. Lo que existe ya existía. Lo que será es ahora. ¿Por qué lo que será es ahora? Y aquí está el tema para que lo que sea, lo que usted tiene como visión, como pensamiento, se pueda materializar. Haga ahí donde está usted ahora un ejercicio y comience a pensar lo que usted quiere de aquí a 5 años. ¿Qué es lo que quiere tener de aquí a 5 años? ¿Qué es lo que desea? Muchos desean un mejor trabajo, muchos desean viajar, otros están orando por su alma gemela, otros oran por una empresa, por un negocio, por un gran ministerio. Y todo lo que está en el corazón del Creador, eso no sale de tu mente. No sale, por años también te han profetizado, tú serás profeta, tú serás pastor, tú serás evangelista, o también nosotros como padres tenemos el poder de profetizar a nuestros hijos, tú vas a ser un doctor, tú vas a ser un médico, tú vas a ser un abogado, tú vas a ser un arquitecto, un ingeniero, son profecías que les vamos dando a nuestros hijos, y ellos, cuando esa profecía es asertiva, caló, encajó en el rompecabezas de su alma, ellos crecen creyendo que son aquello. Y eso que ellos creen que es así, tienen el poder ahora de trabajar en ese diseño. Entonces, si usted ¿dónde está? Piensa, en 5 años, ¿dónde me veo? En 10 años, ¿qué es lo que yo quiero tener? ¿A quién quiero alcanzar de aquí? Visiona en grande, amado hermano. Visiona en grande, visiona, y todo lo que tú visiones, todo lo que ha estado por años, ¿sabe lo que dice el Creador? Eso que existe ya es ahora. O sea, todo lo que tú pensaste de aquí a 10 años, el Creador te vuelve a este 2023 para que comiences a trabajar en aquello. Ya pasaste con tu pensamiento al mundo de Briah. ¿Por qué? Porque ya lo tuviste acá. Y cuando te ves ya materializándote, trabajando en mi negocio, trabajando en mi ministerio, trabajando como profeta, como pastor, como evangelista, ya te estás viendo en el mundo de Asia, en la materialización. Pero tienes que venir a este plano a que eso se materialice. Tenemos nosotros el poder de cambiar también la realidad con nuestros pensamientos. Tenemos el poder de ahora cambiar lo que queremos en el futuro. En física cuántica, la observación modifica la realidad.
Hay personas que cuando ensayan algo o practican algo, llevan 100 veces haciendo algo correcto. Aquel que es músico saca una pieza musical y desarrolla una pieza perfecta y no se equivoca. Aquel que es malabarista hace sus piruetas, sus malabares y no se equivoca. Y después, ¿qué pasa? Que cuando viene alguien y dice, mira, ven a ver, esto yo lo sé hacer de memoria, ya lo tengo manejado, viene alguien y cuando quiere hacerlo, no le funcionó. ¿A qué no le ha pasado eso? Que cuando usted está contento, mira, ya lo logré hacer, ven a ver, mira, lo sé hacer, y en el momento que usted lo hace, no le funcionó. Y usted dice, pero ¿cómo me pasó esto? Si llevo tanto tiempo haciéndolo y justo ahora no me funciona. ¿Sabe por qué? Porque la realidad de cómo vio esa persona modificó la suya. Nosotros tenemos el poder de modificar la realidad con lo que vemos. Si vemos cosas positivas, eso vamos a crear. Si pensamos en cosas positivas, eso va a venir. ¿Qué fue lo que el Creador le dijo a Job? Perdón, Job dice lo siguiente en su libro, dice que el temor que temía me ha venido. Y no es que la persona diga, ay, tengo temor, esto viene. No, es que automáticamente la persona que tiene temor en alguna área, ¿sabe lo que ocurre? Que sus partículas, su ingeniería física, comienza a trabajar de acuerdo al temor que acumuló. Si yo tengo temor de que algo malo me pase, de que un carro me pase, ¿sabe lo que va a pasar? Que cuando esté caminando por la calle, solo me voy a tirar a la vereda y algo me va a ocurrir. Si yo tengo ese temor de que me van a despedir del trabajo, por dar un ejemplo, ni Dios lo quiera, estoy dando solamente ejemplos, si si yo empiezo a pensar, me van a despedir del trabajo, automáticamente voy a empezar a hacer las cosas mal, sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque el temor que yo temía, eso lo atraje. Por eso las personas que tienen temor en alguna área no es que, ay, alguien me maldijo o esto ocurrió de la noche a la mañana. No sucede así, sino que el temor que usted o alguien tuvo hace de que la acción ahora sea correspondiente al temor. Pero ¿qué pasa si yo modifico el temor y empiezo a pensar en cosas positivas? Si yo comienzo a pensar que soy el mejor en mi trabajo, automáticamente todas mis células se ponen de acuerdo y se creen que soy el mejor. Si usted dice, voy a hacer mañana la mejor empresa, voy a tener el mejor trabajo, voy a ser el mejor pastor, voy a hacer esto, voy a ser la mejor cocinera, voy a desempeñarme de la mejor forma, automáticamente sus células se ponen de acuerdo y van a trabajar para que usted sea la mejor. Si yo me levanto con energía, voy a caminar con energía. Y esto es física cuántica, que la visión que nosotros tengamos modifica la realidad. Podemos modificar la realidad de otras personas. Si se da cuenta, hay personas que usted dice, no me cae bien, no la paso. Pero resulta que otras personas no piensan y no ven como usted está viendo, porque las dos personas ven de una forma diferente la realidad. Entonces, como usted ve esa realidad, usted está creando esa barrera con una persona. Si yo modifico de ver mi realidad, si yo modifico de ver a las personas y comienzo a ver las cosas buenas en las personas, voy a modificar eso. Tenemos el poder de cambiar la realidad mirando también a las personas. Tenemos el poder de cambiar esa realidad con nuestros hijos, en nuestro ambiente, de poder pensar lo que viene en el futuro. Y sé que es así. Mire, esos pensamientos no son solamente pensamientos. Dijimos que el poder del pensamiento viene de un mundo de la emanación. Viene de un mundo donde ya todo está creado. Vienen para que nosotros nos desenvolvamos en ese caminar. Y cuando yo creo eso,
lo puedo materializar. Hay un verso también que dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, el que se acerca a Dios, ¿y qué es acercarse a Dios? Es comenzar a elevarnos en conciencia, a pensar como piensa el Creador. ¿Y cómo sé cómo piensa el Creador? En la Torá están sus pensamientos. En la Torá están sus instrucciones. Entonces, cuando yo empiezo a pensar y a acercarme al Creador, tengo el poder, que el que se acerca a Dios crea, tengo el poder de comenzar a crear. Todo aquel que le falta inspiración, le falta acercarse al Creador. Todo aquel que no sabe cómo comenzar un negocio, tiene que acercarse al Creador, porque el que se acerca a Dios crea, de crear, no solamente de creer, sino de crear. Y el galardón es aquello que se va a materializar. Tenemos el poder de cambiar la realidad. Para terminar, le voy a contarle esta historia de Thomas Edison. Este muchacho tenía 6 años cuando le pasan una carta, a su mamá le llega un fax, una carta, y esta carta dice lo siguiente, dice: señora, por favor, retire a su hijo, porque no tenemos las capacidades para enseñarle a un niño mental, con trastorno mental. Cuando Thomas Edison, a la edad de 6 años aproximadamente, sabe que su mamá toma esta carta del colegio, este niño le dice: mamá, ¿qué es lo que te llegó? Y la mamá le cuenta la carta, le dice: mira, hijo, me acaba de llegar una carta y te la voy a leer. Señora, le pedimos por favor que retire a su hijo, porque no tenemos las condiciones adecuadas para enseñarle a un niño genio como el suyo. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Modificó la realidad. Esta mamá modificó lo que otras personas habían dicho. Este niño, a la edad de 6 años, creció pensando que era un genio. Thomas Edison fue uno de los inventores de los genios del siglo, ganador de premios, y fue el que creó la luz, estos bombillos, las pilas, creó 10 de los tantos inventos que él hizo que hoy han impactado y todavía el mundo los sigue ocupando. ¿Y sabes por qué? Porque su mamá tuvo el poder de cambiar la realidad con una palabra. Y si tuvo el poder de cambiar esa realidad, este niño creció creyendo que era aquello. Quizás en algún momento esta mujer conectó con el mundo cuántico y vio lo que realmente era capaz de hacer su hijo. El niño, cuando pasan los años, lee esa carta y se sorprende que lo habían echado del colegio porque no tenía la capacidad mental. Era un tonto, era una persona que no tenía la capacidad de pensar bien. Pero sin embargo, su mamá vio otra cosa. En nuestro mundo espiritual, que ya estamos también viviendo, tenemos la capacidad de moldear lo que queremos. Tenemos la capacidad de crear aquello que se nos ha dicho. Todos esos recuerdos que usted tiene o toda esa imaginación que usted tiene, en muchos casos son recuerdos de que ya vivió usted, que estuvo en un momento en esa parte cuántica. Nuestra mente está conectado al mundo cuántico. Está conectado. Por eso le dije anteriormente, en nuestra mente ya puedo pensar de aquí lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer pasado mañana. Ya sé cómo voy a organizar mis vacaciones. Eso ya está acá. Y muchas veces, en muchos casos, todo lo que yo pensé lo hago tal cual. ¿Por qué? Porque solamente, ¿qué hice? Recordé. Vengo ahora a trabajar para que aquello funcione. Estimados hermanos, espero que esto les haya gustado, hayan comprendido cómo funciona el mundo espiritual cuántico,
con los ejemplos que acabo de dar en la Escritura, en la Torá, como el rey David, antes de matar al gigante ya lo había visto. Como Elías, 6 años antes, manda la carta al rey de Joram y le dice, tú estás en pecado, tú has hecho esto, has hecho lo malo, no has seguido el camino de tu padre, y Eliseo ya no estaba en este plano físico. Lo mismo pasó con Elías, con Eliseo, que él veía los planes de este rey. En el mundo cuántico, tú te vas a adelantar, porque nuestra conciencia, ahora que sabemos todo esto, está conectada con el Creador. Más aún, tenemos esa sabiduría de saber los planes que tienen en contra de nosotros. Si alguien quiere hacernos algo maligno, en la noche o en el día, ¿cuántas veces has tenido lo mismo y no te has dado cuenta que has vivido en un plano cuántico? ¿Cuántas veces Dios te ha librado de algo a través de un sueño? ¿Has visto cosas? Mire, en mi caso, yo me considero una persona muy vidente en la parte espiritual. Veo cosas antes que sucedan. De repente digo, mira, en 3, 4 meses esto va a suceder tal cual. Quizás en el plano físico no lo entiendo, pero mi mente ya lo vio. Me trae la intuición y aquello que dije se hace. Muchas veces el tema de los milagros ocurre de la misma forma. ¿Por qué? Porque sabemos, declaramos cosas, decretamos cosas que van a suceder, y eso, claro, nuestro físico no lo entiende, vive limitado, vive atrapado en la materia de tiempo, presente, futuro, pero nuestra Neshama, nuestra mente, no vive en este plano. Por eso es que nuestra mente escapa, nuestra mente sale, nuestra mente puede desarmar, puede recordar, puede ir a todos lados. Hoy en día tú cierras los ojos y ya está ahí en otro lugar, inmediatamente en tu mente, porque tu mente no es de este plano, es de un plano cuántico. Y si tienes la certeza de que eso es lo tuyo, decrétalo. Ven al mundo después de Yetzirah, al mundo de la formación. Y eso se puede materializar. Todo lo que te estoy diciendo está en la Torá. No es nada inventado. Todo está en la Torá. Todo lo que te acabo de decir. He usado lenguaje un poco más popular o más actualizado, pero todo está en la Torá. Voy a colocarle pause y vamos a tener un tiempo de comentarios o de preguntas. Así que, Shalom, despido esta grabación y dejamos el tiempo para los acotes.